En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los centros de formación y liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su Programa de Desarrollo de Liderazgo Integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo, de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo, con el sello del Espíritu Santo. Cordial saludo, mi nombre es José Luis Fernández y a esta hora quiero compartirles mi testimonio. Desde muy joven yo tenía muchas inquietudes y pues una de ellas lógicamente tenía que ver con qué pasaba después de la muerte y también es lógicamente lo que es el miedo al futuro. Entonces en el transcurso del tiempo siempre me cuestionaba qué iba a suceder si yo ahí estaba aprendiendo que por las obras, si era bueno, pues me iba para el cielo, pero si no, pues me iba para el infierno. Lógicamente llegó la oportunidad y fue cuando me casé a través del testimonio de mi esposa, como dice la palabra en 1 de Pedro 3, 1 y 2. Y la parte que más me llamaba la atención es que para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El testimonio de mi esposa me confrontó, me hizo dar que definitivamente Dios nos estaba dando una oportunidad de acercarnos a Él, y esa oportunidad era a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Me llevó a confrontarme, a ver mi naturaleza pecaminosa tal como era, llamar pecado a lo que era pecado, y bueno, me dio la oportunidad de aceptar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Hoy puedo decir que en medio de estas circunstancias y las situaciones que se viven actualmente,
Nuestra relación personal con Dios es la que nos permite, a través de su palabra, tener una relación personal. Nos permite darnos cuenta que podemos hacer mucho más de lo que nosotros creemos, y no es por nuestras propias obras. Hoy me doy cuenta de que es la gracia redentora, es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros podemos ser instrumentos en sus manos. Por esta razón, estoy alegre, estoy gozoso, porque todas las inquietudes que yo tenía en mi juventud han sido resueltas. La seguridad de salvación no es una fantasía, no es un cuento de hadas, es real. Y hoy Cristo quiere que nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos, pero que también tengamos fe en la palabra de Dios, en lo que el Señor Jesucristo hizo, para que nosotros nos acercáramos a Él confiadamente. Estos son tiempos en los cuales debemos de aprovechar para que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento, pero que haya un cambio de actitud para permitirle al Señor Jesucristo que se glorifique en nuestras vidas, y todos los que nos rodean se acercan a Dios, y que podamos nosotros estar gozosos y alegres de ver cómo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es un hecho y una realidad en la vida de nuestros seres queridos. Gracias. Bienvenidos, buenas tardes. Qué rico que estemos hoy reunidos en torno al nombre de nuestro buen Dios y nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles que iniciemos con una corta oración después de haber escuchado este testimonio de José Luis. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos en torno a tu santo nombre. Reconocemos, Señor, ante ti que hemos pecado, que hemos hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, Señor, en esta hora pedimos que sea tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias. Pongo delante de tu presencia, Señor, a cada familia, a cada persona que se encuentra en este momento allí, Señor, en las redes sociales, siguiéndonos, pidiendo, Señor, que seas tú obrando en cada mente, en cada corazón y en cada vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que sea la presencia misma del Espíritu Santo en cada hogar y en cada familia, los que hoy nos estamos conectando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe un momento a la lectura para que demos inicio a esta reunión en Deuteronomio capítulo 6. Y dice desde el versículo 4, escucha Luis Carlos, escucha Olga, escucha Gabriela, escucha tu nombre. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nos pide el Señor, que le amemos con todo nuestro corazón. Y la invitación que yo te hago en esta tarde es que lo hagamos y tengamos un tiempo especial de adoración. Hoy tenemos invitados a los chicos de Senfol Tuluá, que nos van a acompañar en la primera alabanza en esta tarde. Entonces, bienvenidos, muchachos de Senfol Tuluá, para que tengamos el tiempo de adoración y glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, con toda nuestra... que nos permite nuevamente adorarte, Señor, y exaltarte, Señor. Y saber que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu presencia, papá. Y reconocer, Señor, que tú has hecho un milagro en nuestras vidas, Señor, cuando nos rescataste, Señor, de la muerte, Señor, del pecado, Señor. Así que yo te invito para que lo adores allí donde tú estás. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Te adoramos, Señor, que tú eres santo, Señor, el hacedor de milagros, papá. Por eso queremos adorarte, Señor. Adórale allí donde tú estás. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 y así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
Bueno, familia, bueno, qué bueno adorar a nuestro buen Dios. Saber que Él es bueno y que Él, aun a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, Él está actuando. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, Él está allí. Él siempre está al cuidado de sus hijos. Por esta razón, quiero invitarte a que glorifiquemos y exaltemos a nuestro buen Dios por medio del grupo de alabanza de Desenfole el Poblado en la ciudad de Medellín, que nos van a acompañar en esta segunda alabanza. Vamos, ponte de pie, dale la gloria a Jesús. Vamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo,
Bueno, familia, qué bueno, gracias a los muchachos de Senfol El Poblado en la ciudad de Medellín. Esto es lo bueno de la virtualidad, que podemos utilizar todos los recursos del cuerpo a beneficio del mismo cuerpo. Hoy hemos tenido el grupo de alabanza de Senfol Tuluá, el de Senfol Poblado, estamos aquí en la ciudad de Cali, y ahora más adelante tendremos también nuestra invitada desde la misma ciudad, pero en otro punto. No puedo dejar de pasar este momento para hacer mención de una persona que hizo parte de esta iglesia durante varios años y que facilitó su casa para que el ministerio funcionara antes de que tuviera la sede del barrio El Bosque, donde estuvimos durante muchos años. Hago mención de Roxana Montoya, quien partió a la presencia del Señor. Mañana va a ser hace 8 días. Les pedimos que estemos orando por su familia, por Jaime, por Socorro, por sus nietas. Siempre recordaremos a Roxana con mucho cariño. Para ti, Jaime, para toda la familia Herrera, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca. Y mi oración también es por nuestra iglesia, porque sabemos, pues estoy seguro de ello, que todos nosotros de una u otra manera también la extrañamos y también tenemos dolor en nuestro corazón. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es que todos nos reencontraremos con ella en el reino de los cielos. Ella está sentada allá gozando de las mieles de la presencia de Dios. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos sentaremos todos juntos a la mesa, junto con ella y con todos nuestros seres queridos, a degustar esos deliciosos manjares que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto en memoria de Roxana Montoya, nuestra querida hermana que partió a la presencia del Señor. Sin más preámbulos, la entrada de nuestra invitada especial, a Numandia. Numandia, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Qué rico que hoy podamos escuchar la palabra de Dios a través de ti. Sabemos que eres un instrumento de Dios para nuestras vidas. Bendiciones. Ok, hola, muy buenas tardes. Qué rico también para mí poder hacerlo. Es un privilegio de parte de Dios que yo pueda compartir de lo que Él nos da. Quiero que sepan que el mensaje que el Señor hoy tiene para ustedes es un mensaje muy hermoso, porque es un mensaje de esperanza, un mensaje de puro amor para ustedes y para mí. Y quiero que así lo reciban. Y para eso quiero que preparemos nuestro corazón para recibir un mimo especial de parte de Dios, un consentimiento, un pechiche, algo hermoso de parte de Dios para usted y para mí. A veces estamos emocionales y queremos algo lindo. Decimos, Señor, regálame algo bonito hoy, algo diferente. Y así ha sido hoy. Y así va a ser para todos y cada uno de ustedes. El Señor es especial, es detallista y nos regala cosas muy bonitas. Entonces, el título del tema que quiero compartirles hoy se llama Recuperando mi primer amor. O sea que es recuperando nuestro primer amor, ¿cierto? Le invito a que tome una actitud de reverencia, tome una actitud de mucha exaltación a nuestro Dios y que oremos para que ese mensaje hermoso que Él tiene no nos resbale y no pase de largo, sino que llegue y penetre a lo profundo de nuestros corazones, ¿vale? Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, colocamos este tiempo en tu altar, coloco mi corazón, dígale al Señor, Señor, en que lo que tú dices es cierto para cada uno de nosotros. Asístenos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ok, como les decía entonces, el título que le di al tema fue Recuperando mi primer amor. Y quiero que ustedes y yo recuperemos nuestro primer amor. Ustedes saben que la esencia de la vida cristiana es amar a nuestro Señor Jesucristo. Ese amor es lo que nos permite estar vibrantes en nuestra relación con Dios, el amor. Pero también sabemos
por las experiencias de ustedes, las propias, que a medida que pasa el tiempo y las circunstancias hacen que de alguna manera el amor se vaya enfriando, que haya una apatía espiritual de parte nuestra. Eso es natural, o nos pasa pues a todos. Y a pesar de que podamos seguir teniendo la apariencia de cristianos, cristianos devotos, un cristiano muy piadoso, o a pesar de que ustedes y yo sigamos haciendo costumbres cristianas, tengamos vocabulario cristiano, pues definitivamente no significa que estemos amando con ese primer amor a nuestro Dios, porque no hay poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso entonces quise que hoy ustedes y yo nos dispusiéramos, porque lo que necesita nuestra iglesia, lo que necesitan ustedes y yo, lo que necesita la iglesia del Señor, lo que necesita Senfol, el bosque, es eso, que ustedes y yo revivamos ese amor por nuestro Dios, que nos apasionemos por él. Entonces, para empezar, les traje una lectura, una partecita de una lectura muy interesante de Thomas Vincent, es un teólogo inglés, y miren lo que dice tan interesante, y quiero que lo escuchen con mucha atención y traten de ir reflexionando acerca de lo que él dice, ¿vale? Miren lo que dice tan bonito. Algo que se observa y que es absolutamente lamentable en los últimos años es el gran deterioro del poder de la piedad en los hombres sinceros, y se hace evidente por el terrible deterioro del amor por Jesucristo, incluso en los verdaderos cristianos. ¿Acaso no es evidente que el amor de ustedes por Cristo es mínimo cuando Él no aparece en forma contundente en sus pensamientos y en sus meditaciones? Usted piensa constantemente en el alimento, pero en comparación, ¿qué tan a menudo sus pensamientos se dirigen a Cristo, que es el pan de vida? Ustedes piensan constantemente en sus vestiduras, pero en comparación, ¿qué tan a menudo piensan en el manto de justicia de Jesucristo? Ustedes piensan constantemente en sus amigos terrenales, pero en comparación, ¿qué tan a menudo piensan en Jesucristo, su amigo celestial? Aún más, ¿no es una evidencia de su escaso amor por Cristo el que hablen tan poco de Él y a favor de Él en sus conversaciones diarias con los demás? Si ustedes tuviesen tanto amor por Cristo, ¿acaso este amor no se desbordaría y se haría evidente en todos sus diálogos? No hay nada de malo en hablar de noticias y de las cosas que ocurren todos los días. Pero cuando Cristo no aparece en sus discursos, se hace evidente el poco amor que tienen por Él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quienes aman mucho los placeres hablarán mucho del tema. Quienes aman mucho a sus amigos hablarán constantemente de ellos y los alabarán cuando estén con ellos. Y cuando ustedes hablen muy poco de Cristo, es una evidencia de que lo aman muy poco. ¿Qué tal? Tenaz, ¿verdad? Es muy confrontador y lo hace pensar mucho a uno si realmente nosotros estamos pues amando a nuestro Señor. Y el problema real no es que nosotros hayamos dejado de amar a nuestro Señor Jesucristo. Ese yo no creo que sea el problema ni de usted ni mío. Además sería una evidencia de que no hemos sido salvos nunca, ¿cierto? El problema real es que como cristianos hemos dejado ese primer amor por nuestro Señor, o hemos dejado ese primer amor como nuestra prioridad y hemos colocado otras prioridades en nuestras vidas. Y eso que miren, es asombroso eso que acabamos de leer, porque Thomas Vincent lo escribió en el siglo XVII, hace más de 300 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Sin embargo, al leerlo pareciera que es de nuestro tiempo, ¿verdad? Que se está dirigiendo a nosotros, a la iglesia de hoy. Y eso nos debe cuestionar, nos debe tocar, debe confrontar nuestro corazón y nuestro proceder. Eso debe llevarnos
a mirar cómo nos estamos sintiendo. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes ahorita es ¿cómo se está sintiendo usted en este momento en su relación con nuestro Señor? ¿Cómo siente? O sea, el sentimiento que puedo sentir es de insatisfacción, es decir, yo no estoy haciendo las cosas tan bien como a veces estamos pensando, ¿sí? Y para eso, la maravilla de Dios es que Él nos da soluciones. Él es muy bueno y da la solución a los problemas. Entonces tenemos una oportunidad. Por eso les decía que era un mensaje hermoso de esperanza y de puro amor de parte de Dios. Por eso los quiero invitar a que vayamos a Apocalipsis 2, donde ustedes van a encontrar allí las cartas, a partir de allí, las cartas del ángel a las iglesias. Y la primera iglesia es la iglesia de Efeso. Les voy a leerles un poquito allí. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea que miren el Señor tan hermoso cómo exalta y reconoce los esfuerzos que hacemos. O sea, allí está haciendo un reconocimiento el Señor. El Señor a usted y a mí nos está viendo todos los días. Dice su palabra que Él está en su trono observando el actuar de todos los hombres. O sea que Él ve nuestro esfuerzo, ve nuestros buenos intentos por agradarlo. Y Él está en la jugada con nosotros. Pero mire lo que dice en el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Eso es lo que hoy el Señor quiere que retomemos, para que Él no tenga nada en nuestra contra. Él ha visto cosas buenas en nosotros. Él ve, Él es detallista, ustedes saben, y Él ve con detalle todo lo que nos esforzamos, toda la dedicación que podemos tener, todas las cosas que hacemos. Pero tiene en contra nuestra que hemos dejado nuestro primer amor. Pero miren lo lindo que dice en el versículo 5, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. O sea que allí el Señor nos está dando los pasos para que recuperemos ese primer amor. Nos está diciendo cómo. 1, dice, sin embargo, tengo en contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. O sea que el Señor es hermoso, el Señor sabe, conoce de nosotros, sabe con detalle todo lo que nosotros nos esforzamos y todos los buenos intentos que hacemos, pero tiene algo en contra nuestra y ustedes y yo tenemos que reconocerlos. En este momento estamos en distanciamiento espiritual también. Como estamos en distanciamiento social, hasta espiritual también lo estamos haciendo. Usted allá podrá decir, ah, no, eso era ella, yo no, vale, y me parece chéverísimo que usted lo pueda decir. Pero es importante que hoy, con ese mensaje hermoso de esperanza y de puro amor de parte de Dios, también reconozcamos nuestros errores, reconozcamos cómo lo estamos haciendo y nos demos cuenta, pero no solo para reconocer y decir, ah, sí, yo estoy ahí a tibias, a medias, no, sino para aprovechar esa bondad de Dios, esa paciencia que Dios tiene para que todos nos arrepintamos y nos salvemos, ¿ok? Entonces, Él da 3 pasos, ¿verdad? Dice, recordemos de dónde hemos caído. Ese recordar de dónde hemos caído nos está llevando a que recordemos de dónde lo sacó Dios a usted. Y yo creo que usted y yo no lo hemos olvidado. Esa partecita yo creo que esa la tenemos fresquita. Sabemos de dónde nos sacó Dios. De lo que hizo Dios, su obra maravillosa, esas ustedes y yo también la reconocemos. Y lo que Él sigue haciendo por ustedes y yo. O sea, esa parte no tenemos problema. Y esa es la primera parte.
Pero luego dice, arrepiéntete. Es así que me parece delicado, ¿sí? Porque ustedes y yo nadamos más en un río de remordimiento, más que de un genuino arrepentimiento. Entonces, esta parte es la que me parece muy importante porque creo que es el freno de mano que nos hace detener y que impide aún que hagamos ese otro tercer paso. El tercer paso que dice, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces, el primer paso, que es recordar de dónde hemos caído, de dónde Dios nos sacó, la obra maravillosa de Dios y todo lo que Él hace, perfecto, ¿verdad? Eso lo tenemos presente. Ahora, si usted no, es la oportunidad de que diga, bueno, tengo que empezar desde el primer paso. Pero vamos a suponer que ese primer paso lo tenemos claro. El segundo es el arrepentimiento. Es ese que nos lleva a dejar de hacer lo que ya sabemos que no le agrada a Dios. Y ese segundo paso nos va a permitir alcanzar ese tercer paso, que es el que nos permite, como dice Pablo, vamos a mirar que Pablo, en Filipenses 3, del 10 al 14, les invito a que miremos lo que dice Filipenses 3, 10 al 14. Filipenses 3, 10, 14. Muy bien, voy a leérselos desde acá entonces. Dice, lo he perdido todo a fin de reconocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que yo ya haya conseguido todo o que yo ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea que este tercer paso nos está invitando a seguir a Pablo, a hacer eso que Pablo hace, esforzarse, porque él considera que aún no lo ha logrado. Y nosotros debemos considerar eso. No sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo en nuestra vida espiritual y de nuestra relación con nuestro Señor. No sentirnos satisfechos con el amor que le estamos ofreciendo, sino esforzarnos cada día y darnos cuenta que aún nos falta llegar a esa meta. Así lo decía Pablo, y ese sería nuestro tercer paso. Pero hoy, de manera especial, pensando en ese freno de mano que no nos deja avanzar a ese tercer paso, quiero que entonces miremos acerca del arrepentimiento. El Dios de amor que nosotros tenemos quiere que retornemos a ese primer amor. Y Luis Carlos ahorita nos mencionó un versículo en Deuteronomio, que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí, y eso es lo que Él demanda de usted y de mí, de su iglesia. Como iglesia necesitamos volver a retomar ese amor por el Señor, la pasión, el deseo, la gana, el servicio, estar allí, estar activos para el Señor, ¿ok? Entonces, quiero que miremos acerca del arrepentimiento y lo vamos a hacer con base a una historia muy bonita que está en la Biblia, y vamos a ir a Mateo. Vamos a Mateo 26, 31. Mateo 26, bueno, ahí pusieron 33 porque es pues el pasaje clave y hacia allá, pero vamos a leerlo desde el 31 para que entremos en contexto. Ustedes saben que todos hemos pecado. Y hay hombres en la Biblia usados con mucho poder por el Señor y sin embargo la embarraron. Todos, Moisés, David, hombres muy usados y hicieron grandes cosas, pero la embarraron.
hay un hombre también muy usado por Dios que también la embarró, pero yo creo que él, sabiendo y conociendo la historia, yo creo que él en su embarrada ha dicho, yo la embarré peor que todos, ¿sí? Y ese es Pedro. Miren, el título que yo tengo acá dice, Jesús predice la negación de Pedro. Entonces vamos a mirar desde Pedro el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Pedro hace una embarrada terrible, que ustedes y yo ya la conocemos, pero vamos a partir de él para reconocer todo este proceso. Pero lo lindo es ver cómo, a pesar de haber hecho semejante error tan grande, de haber negado a nuestro Señor, el Señor lo lleva al arrepentimiento y lo restaura. Y eso es lo que el Señor va a hacer con usted y conmigo. ¿Ok? Pues miren lo chévere. Vamos a empezar entonces con Pedro desde el versículo 31, pues como les digo, para entrar en contexto. Yo lo voy a leer desde acá, ustedes allá me siguen. Dice, esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esa misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego, estoy en el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Les dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 42. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí vienen los que me traicionan. 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una contraseña. Al que le dé un beso, ese arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y dio al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron, pero todo esto sucedió para que se cumpla lo que habían escrito los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vamos a pasar, terminé el versículo 56 y vamos a saltarnos para pasar al versículo 69, donde dice, Pedro niega a Jesús. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó.
Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a este hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esa es la historia de Pedro, de esa situación tan difícil en la que Pedro se metió y que no es nada diferente a la que nosotros nos metemos. Pedro pecó, la embarró feamente, pero nosotros lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo pecamos y la embarramos. Pero miren, vamos a observar en la historia de Pedro que eso no fue algo espontáneo, no fue que, se me chispoteó. No, sucedieron cosas, ¿cierto? Fue como una serie de sucesos que llevaron a Pedro a toda esa fatídica noche, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender de los errores. Y vamos a mirar cómo aprendemos de Pedro, ¿ok? Entonces, retomamos y dice el primer error que Pedro cometió. Vamos a mirar. El primer error que Pedro cometió está en el versículo 33. Dice así, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ya Jesús les había dicho esta misma noche, o sea, el mismo Dios estaba haciendo una declaración. Y dice Pedro, muy arrogante, ¿cierto? Sí, o sea, él se sintió, como dicen, muy, jactándose, ¿sí? Pedro, su error, y que es un error que nos pasa a todos, es que a veces hablamos demasiado, somos fanfarrones, arrogantes, a veces muy soberbios. Y eso le pasó a Pedro. Se puso de hablador, ¿cierto? De ir diciendo cosas sin pensar. Y fue lo que lo llevó a embarrarla y lo llevó a decir lo que no era. Ustedes y yo no estamos lejos de lo que Pedro hace. A veces somos tan autosuficientes, tan arrogantes, tan soberbios, a veces alardeamos con lo que sabemos y cuando hablamos no nos damos cuenta. Pedro lo estaba diciendo delante del Señor y delante de los otros discípulos y él, ni corto ni perezoso, lo repite, porque aquí vamos a ver que él vuelve y lo dice, vuelve y dice, Señor, así todo el mundo te abandone, yo soy el único que no lo voy a hacer. Y nosotros nos pasa, somos arrogantes, soberbios, prepotentes, creemos que lo que nosotros hacemos, nosotros sí la sabemos, pero los demás no. Entonces, ojo, que ese es uno de los caminos a la embarrada, al pecado. Entonces, hoy vamos prestando atención, qué tan fantoches somos, qué tan fanfarrones somos, qué tanto nos jactamos de todo lo que decimos. Hay que cuidarnos porque nosotros nos escuchamos, pero a veces se nos olvida y la embarramos. Y ese fue el primer error entonces de Pedro, ¿no? La jactancia. Y nosotros vamos a aprender de Pedro hoy. Vamos a ser más humildes, ¿cierto? Más modestos, más sencillos a la hora de hablar. Hablamos demasiado y eso nos pasa mucho y lo digo porque a veces entre más habla uno, más la embarra. Ese fue el primer error. Segundo error que cometió Pedro y que vamos a aprender para no cometerlo también, está en el versículo 34 y 35. Leamos, dice, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. El segundo error de Pedro, ¿cuál fue?
que él niega, porque el mismo Jesús empieza y dice, te aseguro, o sea, Jesús no hablaba por hablar. Él sí sabía de lo que estaba diciendo. Sin embargo, Pedro, otra vez en su arrogancia, en su autosuficiencia, que nos creemos que nosotras sí no la sabemos, que nosotros sí conocemos, que nosotras la tenemos clara, entonces vuelve y la embarra y vuelve e insiste y niega lo que el Señor está asegurando. Negamos la palabra de Dios. Usted y yo sabemos que la palabra lo dice, pero no, es que seguro es la traducción, o no, es que la interpretación que le están dando no es. Estamos negando la palabra. Y así a veces hacemos con las personas. Negamos lo que la persona está diciendo. La persona está diciendo, mira, ¿es esto así? Nosotros, no, yo quiero preguntar a ver si eso es así. O sea, estamos negando constantemente lo que las personas están diciendo. Y aquí nos está enseñando que Pedro estaba negando al propio Señor lo que el Señor está diciendo. Estaba negando la propia palabra, porque Jesús es la palabra. Nosotros a veces cometemos ese grave error y hoy estamos para aprender a no hacerlo. Ojo cuando estamos en esas actitudes, cuando estamos negando, cuando estamos haciendo lo que no nos corresponde. Ese fue el segundo. El tercer paso, que es otro paso funesto de Pedro, dice, está en el versículo 40, miremos en el versículo 40, dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos. Recuerden que después de que Pedro lo niega, Jesús los invita para que vayan a orar. Se los invita a la Getsemaní para que vayan a orar. Y en el versículo 40 entonces dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. El tercer paso, que es evidentísimo en ustedes, en mí y en la mayoría de los cristianos, digo la mayoría porque hay cristianos que tienen una devoción y oran, ¿cierto? Con mucha pasión, es la falta de oración. Nos falta muchísima oración. Nos falta ese poder. Y era lo que les decía al principio, cuando nosotros tenemos carita de cristianos, palabras de cristianos, pero no tenemos ese primer amor, perdemos poder. Y perdemos el poder en la oración. Hoy les estoy invitando nuevamente a que reflexionen y revisen qué tanta vida de oración tenemos. La oración es el oxígeno del cristiano. Si usted no ora, no tiene vida. Yo le invito a que reflexionemos en eso. De pronto uno dice mucho y la prédica es larga y se dice de todo, pero guarde algo de todo en su corazón para que lo ponga en práctica. Y podría ser esta. Tengo que retomar mi vida de oración. Tengo que apasionarme por hablar con mi Señor, con mi amor, ¿sí? Entonces, en el versículo 40, el Señor le dice a Pedro, ¿te quedaste dormido? ¿No fuiste capaz de esperar y orar un ratico conmigo? Y lo peor es que 3 veces se va, 3 veces regresa y las 3 veces dormidos. Y así nos pasa. Todo el tiempo, mire, este no es tema nuevo, pero sí debiera cada vez que lo tocan chuzarnos un poquito el corazón para que nos mueva a actuar, a hacer algo, ¿sí? Que nos lleve al arrepentimiento. Entonces ese fue el tercer paso, la falta de oración que nos pasa a todos y que hoy el Señor nos está invitando a que dejemos eso. El cuarto paso está en el versículo 51. Pasemos qué pasó en el versículo 51. Entonces estaban pues en eso orando, el Señor hablándoles de la oración y tal, y estaba Jesús hablando cuando en eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. O sea, como en este caso nuestro protagonista es Pedro, entonces por eso saltamos donde Pedro vuelve y actúa. Y Pedro es el que hace ese corte. Ustedes saben que
evangelios son paralelos, entonces hay un evangelio donde especifica que es Pedro el que le corta la oreja, porque aquí en Mateo no lo dice específicamente, ¿sí? Que es Pedro quien saca y le corta la oreja a uno de los que los fueron a arrestar. Entonces, ¿cuál es la otra embarrada de Pedro y que la hacemos constantemente ustedes y yo? ¿Cuál es la otra falta? ¿Cuál es el otro error? ¿Cuál es el otro pecado que ustedes y yo cometemos? Y es la impulsividad de Pedro. Ese no lo pensó dos veces. Ese no meditó la situación, no esperó a ver qué iba a decir el Señor, sino que de una, táquete, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos impulsivos, nosotros somos arrebatados. Bueno, hay todos esos sinónimos, aquí estoy una buena representante de ellos y que no debería ser así, la verdad. No debería ser así. El que predique, el que se pare aquí, que lo hiciera como Pablo, que pudiera decir, imítenme a mí, miren, hagan como yo hago. Así lo decía Pablo y yo quisiera llegar a hacerlo un día así. Pero hoy que veo todos estos sinónimos y todas estas faltas, representante número 1, aquí la tiene. Entonces, la impulsividad de Pedro fue otra de las situaciones al fracaso de Pedro. Su arrebatamiento, su violencia, porque fue violento, ¿cierto que sí? Lo irreflexivo, lo irracional que fue, y eso es lo que somos nosotros. Y lo hacemos constantemente con nuestras parejas, cuando nos dicen algo, parecemos espumada de cerveza que inmediatamente se riega. Realmente nosotros somos muy impulsivos, pero ¿saben cuál es el detalle más grave, pienso yo? Que nosotros lo somos, pero no nos damos cuenta. Y a veces no lo dicen, pero lo tomamos es como es que la envidia, es que como me tienen tanta envidia, por eso es que quieren pues como decirme estas cosas que me lastimen. Entonces hoy también puede ser una oportunidad para que usted busque una persona que le pueda estar mostrando esos errores sin que usted reaccione mal. Porque si se lo dice la esposa, mal. Si se lo dice un hijo, peor. ¿Sí? Entonces busquemos, y ahora puede ser el líder, uno diría, vamos a decirle al líder, pero es que el líder no constantemente no está con usted y el líder no se está dando cuenta realmente cómo es uno. Entonces sería importantísimo que tuviéramos una persona muy cercana a la cual apreciamos muchísimo y que sabemos que es muy sincera con nosotros, que nos esté haciendo ver constantemente esos errores para que los podamos cambiar. Porque el mayor error y la cosa más grave que yo veo es esa, que tenemos los errores, pero como no nos estamos dando cuenta, pues cómo vamos a actuar sobre ellos. Y menos orar para que el Señor actúe Él en ellos. Entonces, sería importante. Entonces, ese fue el cuarto paso, la impulsividad de Pedro, y hoy el Señor nos está pidiendo que reflexionemos también a que no seamos tan impulsivos como lo fue Pedro. Y el quinto paso fue, veámoslo en el versículo 58. Versículo 58. Ok, dice, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. O sea que el Pedro estaba en la jugada, viendo qué era lo que estaba pasando, pero de lejitos. Pero entonces, ¿cuál fue el error de Pedro? Que es cosas que también nosotros hacemos, quedarnos en el lugar de peligro, exponiéndonos a la tentación y al pecado. Él debió huir, él debió apartarse, como quien dice, pues ya la embarré, ya, ¿cierto? Me voy, pero no. Él siguió en el lugar de peligro, que eso fue lo que lo llevó a ser expuesto y a tener que negar a Cristo. Si él se va como hicieron los otros, pues simplemente ya después dice, no, me asusté y tal, y cierto, de pronto la había solucionado más fácil, pero no, él se queda, como dice aquí en el 58, se quedó en el patio, ¿cierto? Se expuso, se colocó en un lugar de peligro, estaba en riesgo, se puso en un lugar donde estaba muy inseguro.
Ese es el quinto paso de Pedro. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Miren, Pedro se estaba de hablador, de fanfarrón, estaba hablando impulsivamente, apresuradamente, oró muy poco, o sea, le faltó tiempo de oración como el Señor le había dicho, oremos, y actuaba muy rápido, ¿sí? Había hablado y había hecho cosas sin pensar. Y ustedes y yo lo hacemos constantemente. Entonces, Pedro la embarró totalmente, ¿sí? Entonces, la cosa, lo más lindo y lo chévere de esto no es que veamos los errores. Afortunadamente, el carácter de Pedro y el nuestro no se muestra en la caída, se muestra es en que nos levantamos nuevamente. De ahí nos podemos parar nuevamente. De cada embarrada el Señor nos da la oportunidad de pararnos nuevamente y eso fue lo que hizo Pedro, ¿sí? Tuvo el carácter de levantarse. ¿Listo? Vamos a mirar cómo esta historia de tragedia, de dolor, de angustia, porque fue toda la parte más dura que vivió Jesús de su dolor, de la muerte, de la crucifixión, termina en un final feliz y muy lindo. Como les decía, de mucha esperanza y con mucho amor. Entonces, para eso quiero invitarlos a que miremos, pasemos a Lucas, que es paralelo, pero quiero que lo leamos en Lucas porque lo describe mejor. Vamos a Lucas 22:62, por favor. Lucas 22:62. Ok. Miren lo que hace Pedro, que es la parte que el Señor hoy nos quiere invitar a que hagamos, a que lo aprendamos y lo llevemos a la realidad de nuestras vidas. Dice entonces, vamos a leer entonces desde el 61, dice, el Señor se volvió, oigan bien, o sea, ya Pedro la había embarrado feamente, y lloró amargamente Pedro, ¿sí? Pero miren tan bonito esto. Dice en el 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose de allí, lloró amargamente. ¿Qué fue lo que sucedió para que Pedro pudiera tener esa reflexión de arrepentimiento? Miren, dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y qué es lo que tengo que hacer yo? Acercarnos al Señor, dejarnos mirar directamente de Dios, mirarlo a la cara, mirarlo a los ojos, reconocer cuando Pedro dice que lloró amargamente, es que derramó su corazón allí. Tuvo el genuino arrepentimiento diciendo, Señor, qué vergüenza contigo, ¿sí? Tuvo un genuino arrepentimiento, dice, lloró amargamente, pero lo hizo cuando el Señor lo miró directamente. Usted y yo hemos luchado constantemente contra el pecado. Todos los días es una lucha constante. ¿Qué es lo que nos va a permitir llegar a ese genuino arrepentimiento? El poder estar allí, delante de Dios, dejarnos mirar por el Señor, acercarnos. Entonces yo le estoy invitando hoy, el Señor quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, nos dejamos mirar de nuestro Señor y no de lejos. Él nos quiere ver de cerquita para que Él nos lleve a recordar lo que el Señor nos ha dicho y podamos arrepentirnos. Arrepintámonos genuinamente. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo nos arrepintamos como Pedro lo logró. Pedro se arrepintió genuinamente, lloró amargamente, porque el Señor lo miró.
Le recordó todo lo que él le había dicho. Y ahí no termina, ahí no está todavía el final feliz, pero ya vamos acercándonos a ese final bonito. Ya llegamos a ese arrepentimiento, ya sabemos cómo lo podemos lograr allí en oración, delante de Dios, de rodillas. Entonces, pero entonces usted me va a decir, uy, yo lo he hecho, uy, yo oro, y no lo he podido, pero ¿saben? Tengo otra cosa bien linda de parte de Dios para usted y para mí. Vamos a mirar ahí rapidito un versículo que está en Hechos, miremos Hechos, por aquí yo lo había anotado, ya no lo veo, Hechos 5:31, miremos Hechos 5:31, allí está cerquita, mírenlo aquí, dice, se lo voy a leer, no sé si ya llegaron ustedes a Hechos 5:31, sí, aquí dice, por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que esa gran esperanza y esa gran fuerza que nos da el Señor para que sigamos adelante, buscando ese primer amor, buscando estar delante de Él, es precisamente que el Señor dice, el príncipe, el salvador, nos diera el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que ¿quién es el que nos va a dar el arrepentimiento? El Señor. ¿Pero dónde debemos estar? De rodillas, dejándonos ver del Señor, cerquita de Él. Y ahí en 11:18 dice otra vez acerca del arrepentimiento. Miren tan chévere. En el 11:18 el Señor dice que es esperanzador esto, muy lindo. Dice, al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les concedió Dios el arrepentimiento para vida. O sea que ¿quién es el que concede el arrepentimiento? Dios. O sea que esperanza hay en el corazón suyo y en el mío. Eso no nos debe entonces dejar llevar a apartarnos como lo hizo Pedro, porque ahí no termina la historia, no sé cuánto tiempo tengo, pero miren para que sea un final feliz bien lindo y que terminemos llenos de gozo y de esperanza con el Señor. Entonces, resulta que cuando el Señor muere, pues, ustedes ya saben la historia, Pedro la embarró, niega al Señor, insisten, lo señalan y Pedro, juro que yo no, pero entonces, después de que crucifican al Señor y Él resucita, Él se les aparece a los discípulos 3 veces. Él se le aparece primero a las mujeres, recuerdan, y cuando se le aparece a las mujeres les dice que después se van a ver, que les diga a sus discípulos que para que se vean en Galilea, ¿sí? Entonces vamos allá, vamos a leerlo desde Juan 21, pasemos a Juan 21, rapidito para que no se me vaya mucho el tiempo. En Juan 21 dice así, ¿recuerdan cuando que yo les decía que las mujeres le avisan a los discípulos que vayan a Galilea, que ahí se van a encontrar con el Señor? Eso sucede en lo de la pesca milagrosa. Cuando Pedro estaban pescando y nada que pescaban, en eso llega Jesús, ellos no lo reconocen, les dice que echen un poquito hacia la derecha de la barca la red. Ok, que llega y en ese momento les dice que echen la red y pescan tantos que la red pues no podía con tanto pescado. Allí los discípulos no habían reconocido a Jesús. Y en ese momento fue Jesús quien los invita a desayunar, ¿sí? Él les pide del pescado que traen para ponerlo a asar y los discípulos no habían reconocido que era Jesús. Cuando Él parte el pan y cuando empiezan a comer es que ellos reconocen que es Jesús y le dicen pues a Pedro que Él es. Miremos entonces Juan. Bueno, leamos
desde el 7, 21, dice, el Señor le dijo a Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba. Ok, le dice que con lo del tiempo se me distorsionó todo. Entonces, se acerca Jesús, les dice pues que desayunen, comen, y quiero que vean eso, cómo en ese momento, siendo que fueron los discípulos los que lo abandonaron y lo dejaron solo, ¿quién fue el que los buscó y quién fue el que les ofreció desayunito y quién fue el que buscó como esa reconciliación? No fueron los discípulos corriendo, uy Señor, gracias a Dios, tú resucitaste, entonces te podemos pedir disculpas por la embarrada que tuvimos contigo. Miren que no fue así. Eso hubiese sido como en nuestra naturaleza, pero miren que no fue así. Fue Jesús quien buscó a los discípulos y directamente cuando ellos terminan de desayunar y cuando ya lo reconocen que es Jesús, empieza Jesús a preguntarle a Pedro, ¿sí? Simón Pedro, en el 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro, yo creo que ni se la esperaba, porque como Pedro, nosotros también actuamos. Cuando la embarramos, no queremos ir delante de Dios. Es cuando la embarramos que dejamos de ir a la iglesia, o cuando pensamos, esto no ha servido de nada. Pedro diría, tanto tiempo yo con Jesús y no cambié, yo seguí siendo el mismo, yo para qué sigo con Jesús. La embarramos. Y lo primero que queremos hacer es apartarnos. Cuando las mujeres le dijeron a Pedro que fuera, que esperara, él no esperó. Él dijo, me voy a pescar. Si ustedes leen el texto, se dan cuenta que él no esperó. Él dijo, no, yo me voy a pescar. Quizás dijo, yo fallé, yo creo que Jesús ni quiere verme, yo para qué voy a estar aquí, y se alejó. Eso es lo que le pasa a usted y a mí. Pero Jesús, ese Dios amoroso, nos quiere restaurar, quiere retomar nuestra relación con Él, y Él es el que la inicia como nuestro Padre Celestial. Cuando vio que la humanidad la había embarrado, decidió reconciliarnos enviando a su Hijo. Aquí Jesús nuevamente hace esa tarea, reconciliar a Pedro con Él y a todos sus discípulos. Entonces le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Y miren lo que dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Miren que ni siquiera le dijo Pedro, sí, Señor, tú sabes que yo también te amo. El amor que el Señor le estaba preguntando era ese amor infinito de Dios, ese máximo amor. Pero Pedro no se sintió, ya Pedro empezó a ser más mesurado en sus respuestas, ya estaba aprendiendo, y es lo que nos toca hoy, aprender de Pedro. Ya le dice, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro, pero el Señor vuelve y se lo pregunta, adivinen cuántas veces, 3, quizás por las mismas 3 que Pedro lo negó. Eso dicen los que estudian de la palabra, que es quizás eso lo que quiso hacer el Señor. Y en la siguiente vuelve y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y el Señor le dice, tú sabes que te quiero. Ahí seguía Pedro hablándole del amor pileo, no del amor, ¿cómo se llama el amor que el Señor, no, el amor que Dios en el original, dice es el amor ágape, y el amor fileo es el amor maternal, filial, el amor tierno, dulce. Y miren que era un amor diferente. Pero ya en la tercera vez, ya es el Señor el que le cambia la palabra. Ya no le dice ese amor con el que Pedro le respondía. Mire cómo le dice. Aquí dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero el Señor dice, a Pedro le pregunta por tercera vez, ¿me quieres? Ya no le pregunta, ¿me amas? Sino que le dice, ¿me quieres? Ya se la puso al nivel de Pedro, porque sabía que ese no era el que podía hacer Pedro. Pero entonces pasamos al 20, para que terminemos, dice, al volverse Pedro, vio que seguían los discípulos al quien Jesús amaba. El mismo
que en la cena le había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le preguntó, Señor, ¿y este qué? A ver, creo que me salté. Sí, miremos el 19. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría a Dios y después de esto añadió, sígueme. Ahí, dejémoslo allí. Allí el Señor restaura totalmente a Pedro cuando le dice, sígueme, adivino. ¿Ustedes creen que Pedro, después de todo este arrepentimiento, después de todo lo que Jesús, la lección que Jesús le dio, cuando le decía, Señor, le decía, Pedro, ¿tú me amas? Esa lección le sirvió a Pedro, porque cuando le dice, sígueme, en ese versículo 20, 21, Jesús predice la muerte de Pedro. Es decir, Jesús le dice cómo iba a morir por ese amor de verdad que Pedro iba a demostrar por el Señor. Y ese es el amor que Dios quiere de parte de ustedes y mía, ese primer amor. Y Dios nos lo está enseñando a través de un genuino arrepentimiento y que Él mismo nos lo va a dar. Pero para que lo logremos debemos estar de rodillas delante de Él, dejándonos ver por el Señor cada día. Le invito a que oremos, ¿vale? Para que terminemos. Padre, eres maravilloso. Definitivamente eres hermoso, grande, indescriptible, o sea, no hay palabras realmente, muchas podríamos decir, pero ninguna, Señor, que abarque tu grandeza, tu amor, tu poder, tu misericordia. Qué bueno, qué maravilloso eres, Señor, y hoy nos has llenado de tu esperanza, de puro amor, de saber que listo, la estamos embarrando, pero que también estando delante de ti, estando de rodillas delante de ti, podemos recuperar ese primer amor. Ayúdanos, Señor, pídale ahí a su corazón. Dígale, Señor, llévame a tener de nuevo, a restaurar, a renovar mi primer amor por ti. La iglesia lo necesita, Señor, tu iglesia, tus hijos, míranos con ojos de piedad. Míranos como miraste a Pedro y llévanos a ese genuino arrepentimiento. Pídale, dígale, Señor, así como miraste a Pedro y le permitiste recordar todo lo que tú le dices, que lo llevó a arrepentirse, a llorar amargamente, llévanos a nosotros también, porque queremos agradarte a ti. Quizás estemos nadando, Señor, en solo remordimiento, pero queremos salir de allí. Dígaselo, yo quiero salir de allí, Señor, yo quiero agradarte porque tú eres lo máximo. Queremos ser agradables a ti. Bendito seas y sabemos que tú escuchas el clamor de tus hijos, Señor. Por eso en esta noche estamos muy agradecidos. Dele gracias a Dios por este mensaje de amor y de esperanza que hoy nos ha dado, que nos renueva, nos restaura, nos anima a seguir adelante de la mano del Señor, a saber que no nos debemos apartar. No debemos aislarnos, no debemos dejar de congregarnos, debemos volver delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, presente. No hay aislamiento más contigo, Señor. Quiero estar cerquita, pegadita de ti. Gracias, bendito Dios. Hoy te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre y toda la gloria y la honra solo es tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, muchas gracias. Amén, muchas gracias, Numandia. Por ser ese instrumento de Dios para nuestras vidas. Gracias. Queremos dar un saludo a todas las personas que se conectaron hoy. Queremos saludar a María Victoria Peña, que un saludo para ti, a la familia Pacheco, Rivera, a Nelson, María Fernanda, cada uno de sus hijos, a Andrea Morales, a Carmen Amanda Sáenz, a Luigi Torres, desde la ciudad de Tuluá, a John Henry, desde España, en Madrid, a Mariela Echeverry, desde la ciudad de Cali, a la familia Fernández, a José, a Adriana, Priscila, cada uno de ellos también los saludamos, perdón, a Catalina Lazo, Mónica Sánchez, a mi hermano Juan Camilo desde la isla de Lanzarote en las Islas Canarias. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Quisiera recordarles, para este lunes a las 6 de la tarde tenemos nuestro tiempo de intercesión, les invitamos a que nos acompañen. Y el próximo martes tendremos a las 6:30 de la tarde la reunión de hombres. Queremos invitarle para que nos acompañen. Va a ser un tiempo bien especial, un tiempo bien chévere, para que no nos olvidemos de hacerlo. También, de una manera muy especial, quiero saludar a Numandia, que el próximo martes también está de cumpleaños, de plácemes. Que Dios te bendiga, Numandia, en este nuevo año que inicias, que Dios sea bendiciéndote y haciendo de ti esa mujer
virtuosa que habla la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en el día de tu cumpleaños. Y para todos, un fuerte abrazo. No olvidemos estar orando por nuestros hermanos, especialmente por la familia Herrera, por la partida de nuestra querida hermana Roxana Montoya. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y ganemos muchas almas para Cristo durante este tiempo de confinamiento. Bendiciones. Este tiempo, Señor, que nos permite nuevamente adorarte, Señor, y exaltarte, Señor. Y saber que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu presencia, papá. Y reconocer, Señor, que tú has hecho un milagro en nuestras vidas, Señor, cuando nos rescataste, Señor, de la muerte, Señor, del pecado, Señor. Así que yo te invito para que lo adores allí donde tú estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando.
Te adoramos, Señor. Que tú eres santo, Señor. El hacedor de milagros, papá. Por eso queremos adorarte, Señor. Adórale allí donde tú estás. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y así eres tú. 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 Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor.